Estimadas y estimados, muy bienvenidas y bienvenidos a esta charla que forma parte de la admisión 2023 de la Escuela Sanbao de Medicina China Clásica. Esta charla está enfocada en conversar sobre los campos de acción que tiene la medicina china, y especialmente la acupuntura, que es lo que se ha popularizado más en Occidente y que actualmente en Chile al menos se está utilizando masivamente. Mi nombre es Claudio Rodríguez, soy docente de la Escuela Sanbao de Medicina China Clásica y realicé mis estudios en la Universidad de Nanjing de Medicina China. Ahí estuve realizando estudios de pregrado y posgrado. Así que espero compartir un poco nuestra experiencia enseñando la medicina china y la experiencia aplicando la medicina china, que es muy importante, porque una de las preguntas que tenemos constantemente en la escuela es: cuando finalice mis estudios, ¿qué hago? ¿Qué puedo tratar? ¿Dónde puedo trabajar? Y acá vamos a dar enfoque sobre esas especialidades que la acupuntura ha demostrado ser bastante eficiente. ¿Sí? Espero que les guste y cualquier duda que tengan la pueden ir anotando en el chat. Al final de la charla me voy a dar un espacio para poder responder todas sus preguntas. ¿Sí? Y si algo no se entendió, necesita clarificar, igualmente lo pueden escribir en el chat con la finalidad de yo poder clarificar durante esta presentación. En primera parte, sé que muchos de ustedes ya están comenzando a conocer de qué se trata la medicina china. Quizás han escuchado conceptos como 5 movimientos, quizás han escuchado conceptos como yin y yang. Por lo tanto, también es importante entender un poco la cosmovisión que tiene la medicina china, o el enfoque que la medicina oriental o la visión oriental tiene sobre los fenómenos que existen en el universo, en el mundo, en el ser vivo. Y acá se plantea esta dualidad que existe, o esta diferenciación que existe entre la visión occidental y la visión oriental. Muchas veces acá en Occidente, cuando se estudia algún fenómeno, por ejemplo el funcionamiento del cuerpo humano, se visualiza que el ser humano es como una especie de máquina, bien que cada estructura está trabajando de manera individual, si bien están conectadas, pero finalmente hay que profundizar en el entendimiento de cada estructura hasta lo más específico. Estudiamos sistemas de órganos, el órgano, los tejidos de ese órgano, las células que lo componen, las funciones de cada célula. Entonces el pensamiento es un poco deductivo porque va de más a menos, a la especificidad. En cambio, la visión oriental tiene un concepto que es un poco más de menos a más. Bien, va a entender esa diferenciación, ese detalle de cada estructura, pero generalmente la visión que plantea la medicina china es la relación que existe con las demás estructuras, y esa relación cómo se mantienen en sinergia, cómo se mantienen en un constante balance. Por eso es que este autor, cuando muestra ambas visiones, acá finalmente establece como un jardín. El cuerpo es como un jardín. ¿Por qué? Porque es un ecosistema que todo se está relacionando. ¿Sí? Si deja de haber nubes o deja de existir lluvia, se seca la tierra. Si la tierra se seca, ¿qué pasa con la vegetación? Si la vegetación cambia, la fauna, los animales, el ser humano cambia. Entonces todo va a estar interrelacionado. Y este concepto es sumamente importante para lo que vamos a ver en unos minutos. Bien, porque vamos a hablar de especialidades, los campos de acción, cómo la medicina china y la acupuntura actúa en la neurología, en la ginecología, en el sistema gastrointestinal. Bien, y cuando nosotros vemos una patología como una gastritis, una colitis, entonces no vamos gran parte de las veces ir a aspectos tan específicos como estructuras, sino vamos a entender lo relacional que existen de esas estructuras con todo el sistema. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Ahí veo a Carlos, a Mariana, muchas gracias. Y sé que las y los compañeros que se van conectando están ahí
activos y atentos. Camilo, un gusto, buenísimo. Bien, con este punto de inicio, entonces pasamos a entender qué es la medicina china. Yo sé que muchos ya saben, pero vamos a mencionar. ¿La medicina china qué es? Primero, el nombre de medicina china se lo dimos los occidentales a esta ciencia o a estas técnicas que se desarrollaron por cientos de años. Y nosotros occidentales, para poder diferenciar qué es lo que se hacía acá en Occidente y qué es lo que se hacía allá, empezaron a llamar aquello Zhongyi, medicina china. Yi es medicina, Zhong de allá, de Zhongguo, de China. Y los chinos lo llamaban medicina de su nación, Guoyi. Entonces la medicina china finalmente es el conjunto de prácticas que se desarrollan en la antigüedad en China y es la manera o el mecanismo que desarrollaron los antiguos para combatir las enfermedades, tratar a las patologías y prevenir esas patologías. Entonces desarrollaron una serie de técnicas que les voy a mostrar algunas imágenes para que tengan idea, como lo fue la acupuntura, la moxibustión, el sistema de ventosas, que seguramente las han visto. Desarrollaron terapias manuales como el masaje Tui Na. También estuvieron atentos a la alimentación, y nosotros lo denominamos dietoterapia. Y también a las hierbas, a las raíces, hojitas, cortezas, dietoterapia, fitoterapia. Y desarrollaron otras técnicas de actividad física, de movimientos, que nosotros lo llamamos técnicas de Qigong o Qigong médico, cuando son utilizados para prevenir y tratar la enfermedad. Todo esto, todas estas técnicas, todos estos procedimientos estuvieron englobados en un contexto teórico, bien filosófico y teórico, que por supuesto se vio influenciado por el taoísmo, por el confucianismo, o inclusive en la posteridad el budismo igual tiene un aspecto de influencia sobre el desarrollo de la medicina china, pero en sus orígenes el taoísmo y confucianismo tienen una influencia bastante directa. No quiero decir que la medicina china sea taoísta, pero sí hay conceptos como el yin y el yang, ¿bien? Esta imagen que imagino que la están visualizando, que va a influenciar al desarrollo de la medicina china. Todo esto a través del sistema teórico se entrelazó y ahí comenzó a desarrollarse un sistema. Ese sistema, a través de cientos de años de práctica, aplicación, donde tenemos registros de más de 5.000 años que ellos comenzaron a redactar, a transcribir en caparazones de tortuga, en huesos, en los Yaguan, comenzó a desarrollarse un sistema que era coherente e independiente. Era la única medicina que existía en aquella época. Entonces ellos tenían que buscar la manera de desarrollarla a su máximo apogeo, para poder combatir enfermedades dermatológicas, para poder tratar condiciones degenerativas, para poder tratar resfriados, vómitos, diarrea. Entonces tuvieron que desarrollar el uso de las materias médicas o plantas, la acupuntura, la moxibustión, hasta que comenzó a crearse este sistema clínico, que lo interesante de la medicina china es que toda esta información fue transcrita y comenzó a redactarse, y eso fue compilado en lo que nosotros llamamos textos clásicos. Bien, de ahí el nombre de Escuela de Medicina China Clásica, bien, porque llama a estos textos clásicos donde ellos logran plasmar sus conocimientos. Y estos conocimientos lo que permiten es estructurar un sistema que pasa de generación en generación. Muy bien. Entonces, para términos generales, la medicina china no trata de aislar los fenómenos. La medicina china trata de entender las relaciones, la dinámica que existen en los fenómenos, analizar el todo. Por eso nosotros utilizamos un concepto que es muy importante, que en chino se llama Zhen Ti Guan Nian. Este Zhen Ti Guan Nian lo podríamos interpretar en Occidente como una visión holística, donde la persona, el cuerpo físico, la mente, el estado psicoemocional, e inclusive el aspecto espiritual de la persona esté relacionado. Así que esta imagen que ustedes ven acá, ¿están viendo la presentación, no? Sí. Muy bien. Esta imagen que ven acá, de este personaje, que están
en un ambiente donde tiene sus brazos abiertos, están en relación con el entorno, están en relación con el cielo, con la tierra, están en relación con el sol y la lluvia, sus pies están en la tierra, y las líneas que ustedes ven dibujadas acá fue un concepto que ellos desarrollaron para interconectar. Recuerden que el aspecto relacional es muy importante en la medicina china, y estas líneas que ustedes ven son lo que nosotros denominamos canales. Bueno, en algunas partes también le dicen meridianos, en la escuela le decimos canales. Así que ellos permiten conectar el aspecto externo con el interior. Por eso se plantean los órganos, y cómo los órganos se conectan con los canales y se relacionan con ese mundo externo. ¿Bien? Y como ellos desarrollan un sistema, ellos comenzaron a utilizar terminología metafórica, así la voy a llamar, para poder describir los fenómenos que ocurrían en el ser vivo. Entonces, cuando una persona se enferma, comienza a manifestar síntomas físicos, dolor de cabeza, palpitaciones, sudoración, cansancio, todo es posible. En los síntomas hay una gran variedad. Y ese conjunto de síntomas que se manifiesta con un patrón específico, entonces ellos le dieron el nombre de síndromes. Esta palabra es la primera palabra que tienen que memorizar el día de hoy. Recordar, si tienen una hojita, escriban esta palabra, síndromes. Conjunto de síntomas. Por lo tanto, la medicina china va a utilizar términos metafóricos para denominar ese conjunto de síntomas. Les voy a dar un ejemplo para que más o menos comiencen a tener una idea. Si una persona refiere sensación de calor, sudoración, sed, su cara está roja, los labios rojos, la lengua roja. ¿Bien? Imagínense esa persona que tiene sensación de calor, tiene sudoración, tiene la cara roja. Posiblemente es una persona que estamos en una estación más de calor, quizás el verano. Entonces, esta persona, desde el criterio de la medicina china, interpretaron y dijeron, esta persona tiene una tendencia a tener calor patológico. Y en chino lo llamaron Re, que significa calor. Entonces el síndrome de esta persona es de calor. ¿Bien? A diferencia de una persona que tenga sensación de frío, ¿bien? Le gusta estar abrigada, la cara esté pálida, los labios estén pálidos, esté cansada, ¿bien? Y le guste consumir alimentos calientitos. Entonces tienes a la persona con calor y tienes a la persona con frío. Ellos llamaron a esta persona una persona con síndrome de calor. Para las y los que conozcan más de medicina china, sería una patología yang, ¿sí? Y la de frío, sensación de frío, cansancio, palidez, está tiritando, necesita consumir algo calientito. Esa persona tiene una patología de frío, por ende tiene una patología más de tipo yin. Son conceptos. Entonces, ellos han propuesto que cuando se trate una patología, lo clave para tratar esa patología es esta frase en chino, que no se van a acordar de esta frase en chino, pero igual se las voy a decir, que se llama Bian Zheng Luan Zhi. Para establecer un tratamiento, se debe diferenciar el síndrome de la persona. Es decir, en medicina china, escasas veces, nosotros vamos a decir, oh, esta aguja, este punto de acupuntura, es bueno para tratar tus náuseas. Este punto de acupuntura es bueno para tratar dolor de cabeza. Sí, hay puntos que se vinculan con síntomas, pero a nosotros nos interesa mucho más la diferenciación de síntomas. Esas náuseas que estás sintiendo
están acompañadas de sensación de calor, de sudoración, de acidez o pirosis, o esas náuseas que estás sintiendo están acompañadas de cansancio, sensación de frío, ¿bien? ¿Cómo es que se está manifestando esa sensación? ¿Bien? O hay personas que, por ejemplo, tienen dolores de cabeza, pero están ubicados en distintas zonas. Personas que les duele acá en la región de la sien, o en la región frontal, de la frente, entonces son síntomas diferentes. Por ende, para los chinos esto es un síndrome de Hilo. Y eso es lo clave para establecer el tratamiento. Ya lo vamos a ver con especialidades, con los campos de acción, para que les pueda dar ejemplos mucho más coherentes. ¿Bien? Ahí, dejémoslo ahí. Sé que hay cosas que puede que no se entiendan, pero lo vamos a comprender en el transcurso. Entonces, tenemos primer concepto importante, los síndromes. ¿Bien? Y segundo concepto importante es que para ellos, recuerden que había una relación de estructuras. Y las estructuras para relacionarse necesitan movimiento. El movimiento es lo que permite comunicar todas las estructuras. Imagínense el agua en un río. Cuando el agua de un río está en movimiento constante, todas las estructuras, los microorganismos están activos. Bien, hay movimiento. El agua no se estanca. Cuando el agua se estanca, se empieza a formar otro tipo de microorganismos, se pudre el agua en cierto modo, y esa agua deja de ser tan vital, o en el caso del ser vivo o el ser humano no puede ingerir esa agua directamente cuando es una agua estancada por mucho tiempo. Por lo tanto, ellos semejaron esa característica del cauce de los ríos con el ser vivo. Y dedujeron que el ser humano también necesitaba estar en constante movimiento. Como lo podemos observar, que es la sangre en nuestras arterias, necesita movilizarse. Si se detiene, entonces existe un proceso isquémico o se infarta el tejido. Bien, que hay falta de irrigación sanguínea en un tejido, como un infarto. Bien, y la persona puede morir. Por lo tanto, el movimiento es muy importante. Cuando ese movimiento se detiene, entonces ellos dijeron, hay patología, se enferma el tejido. ¿Bien? Por lo tanto, es muy importante el movimiento en la medicina china. Y ese movimiento, ellos utilizaron una terminología para denominarlo, la cual fue llamada QI, que nosotros en chino lo llamamos Qi. ¿Bien? Y en Occidente, como no sabemos qué Qi, entonces comenzó a traducirse como energía vital. La energía necesita estar en constante movimiento en nuestro organismo, y esa energía los chinos, o los antiguos, lo llamaron Qi. Segundo concepto, primero síndrome, segundo Qi. Vamos a dejarlos ahí. Vamos a regresar a ellos en breve. Muy bien. Cuando hay patologías, una persona tiene síntomas y ese chi se estanca, se obstruye o no llega hacia los distintos tejidos, entonces ellos dijeron, ¿qué utilizamos para restablecer ese flujo de chi? Entonces surgió las técnicas terapéuticas, las cuales comenzamos a observar como la acupuntura, que ellos determinaron que en estructuras corporales habían zonas que si se estimulaban generaban alivio de síntomas, generaban regulación en las personas. Entonces surgió la acupuntura, la inserción de agujas en áreas específicas del cuerpo que nosotros hoy en día lo llamamos puntos de acupuntura. ¿Sí? La moxibustión, no tan conocida, pero está estrictamente de la mano de la acupuntura, es como la hermana de la acupuntura. Y la moxibustión, ellos utilizaron una materia médica, una hoja que se llama Artemisa argi, la trituraron, la secaron y comenzaron a tamizarla o pasarla a través de un colador hasta que generara una lana, como un algodón. Ese algodón lo utilizamos para hacer conos, hacer puros, y esos conos o puros los utilizamos para generar calor en la superficie de nuestro cuerpo. Y ese calor, entonces, es bastante, genera mucho alivio. Quizás alguna de ustedes
Algunos de ustedes se han tratado con acupuntura y le han colocado moxa, una cajita de moxa en el abdomen, en la espalda, y es sumamente agradable porque el tejido, la musculatura se relaja, ¿bien? Y tiene un efecto terapéutico muy agradable. El masaje Trainer, al igual que muchas tradiciones, las tradiciones persas, las tradiciones en India, desarrollaron técnicas manuales para presionar. Pero estas técnicas manuales no son realizadas aleatoriamente, sino que tienen una base en el fundamento del sistema de canales y la visión de la medicina china. ¿Sí? Las ventosas, estas sí o sí, las han visto, las han escuchado, las han visto hoy en día, es muy común verlas en deportistas de alto rendimiento, las cuales tienen alguna marca de ventosas, y ha demostrado mucha eficiencia para el tratamiento de patologías musculoesqueléticas y también procesos psicoemocionales. La fitoterapia y dietoterapia, igualmente con los fundamentos de la medicina china, ellos comenzaron a categorizar los alimentos, sí, lo que se come y lo que se toma, en naturalezas térmicas y sabores. Ellos comenzaron a interpretar, hay alimentos que al consumirlos me genera un sabor picante en la boca, y después de comerlos me genera una sensación más calórica en el cuerpo. Comienzo a sentirme calentito, mi cara se comienza a colocar un poco más roja. Entonces estos alimentos son más de tipo yang, son más de tipo calor. Y al contrario, hay alimentos que si yo los consumo, me siento más refrescado, el calor comienza a disminuir, ¿bien? Me enfrían el cuerpo. Entonces son alimentos más de categorización yin, en este caso. Un ejemplo, para que puedan imaginarse, ¿recuerdan esa persona que tenía sensación de calor, sudoración, etcétera? Esa persona tenía una patología de calor. Por lo tanto, ellos dijeron, si hay una patología de calor, necesito utilizar lo opuesto para tratar. ¿Y qué es lo opuesto? Algo fresco, algo frío. Entonces comenzaron a utilizar menta, aloe vera, posiblemente, y otras cantidades de materias médicas para poder refrescar a la persona. Y esos síntomas comenzaron a liberarse. Y lo opuesto, la persona que tenía frío, que tenía cansancio, que tenía la cara pálida, dijeron, la patología de frío, necesito algo calientito que pueda aliviar esa sensación, ese malestar. Entonces utilizaron quizás la canela, el jengibre, porque tenía esas características más picantes y más cálidas o calientes para poder, después de tomar una infusión de canela, yo sé que muchos de ustedes lo han hecho, se va a sentir como con una mayor sensación de calor, agradable. Y esto en las tradiciones de cualquier nación está presente en la cultura. Muy bien, el Qigong médico también es un sistema que se desarrolló en la antigüedad en China, que utiliza movimientos y lo combina con respiración. La respiración y el movimiento van de la mano, y la visualización también. Entonces desarrolla técnicas para el fortalecimiento de la estructura física y también energética de la persona. Por eso está el concepto de Qigong. Ese Qi, recuerden que lo habíamos traducido como energía. No es la mejor traducción, pero al menos nos permite contextualizar de qué se trata esto de Qigong. Muy bien. El cuerpo estaba desbalanceado, el cuerpo tenía síntomas, y ellos, para confirmar ese malestar en las personas, desarrollaron métodos de diagnóstico. ¿Bien? Entonces en la medicina china, para las y los que vayan a estudiar, los que hayan ido a atenderse con un acupunturista, un médico en medicina china, saben que el médico les va a decir, el acupuntor o acupuntora le dice, para ver su lengua, ¿cómo está su lengua? Vamos a tomarle el pulso, vamos a palpar su abdomen, o quizás presionar la espalda, presionar áreas de nuestro cuerpo, que nosotros en la Escuela Sambao realizamos palpación de canales, para poder asociar este conjunto de síntomas con las estructuras corporales. Voy a dar un ejemplo. Si esa persona que describimos que tenía una patología yang o una patología de calor, con la cara roja, ¿recuerdan esa persona? Le pedimos que saque su lengua, y su lengua está roja, ¿verdad? Con puntitos rojos, imagínense como una frutilla. Luego le tomamos el pulso, y el pulso está muy agitado, está muy rápido.
muchas pulsaciones por minuto, más de 100 pulsaciones por minuto. ¿Bien? Y palpamos áreas del cuerpo y sentimos que el cuerpo está muy caliente, la temperatura corporal ha aumentado, entonces físicamente se les genera coloración rojiza en el cuerpo. Si observamos todas estas manifestaciones, nosotros podemos confirmar que efectivamente esa persona está en un cuadro clínico de calor. Y por ende, podemos establecer un tratamiento mucho más coherente. Entonces, estas herramientas son sumamente importantes de incorporarlas en nuestra práctica clínica en la medicina. Bien. Ahora pasamos a una fase de cómo aplicamos todo esto que se observa en la medicina. Tenemos métodos de diagnóstico, tenemos técnicas de tratamiento como la acupuntura, moxigestión, tenemos un sistema filosófico. Entonces, ¿cómo lo llevamos a la aplicación clínica? Bien, vamos a ir a esa parte. Preguntas o dudas con respecto a esta primera parte que hemos conversado, la pueden escribir en el chat. Carolina tiene una pregunta, si la puedes escribir o la puedes decir. Activa tu micrófono, Carolina, y comenta. Hola. Hola. Una consulta, ¿qué pasa si la persona no está muy clara? Porque a mí alguna vez me preguntaron qué cosas comía, si me gustaba más lo caliente o lo frío, y en realidad no supe qué decir porque dependía de la comida, como que... Entonces, ¿qué pasa si uno como consultante no está tan claro en ese sentido? Se supone que la persona va a cachar igual como qué síndrome más o menos tiene, porque tú me preguntáis, claro, yo tengo los pies helados, las manos heladas casi siempre, pero mi cuerpo generalmente está calientito, entonces no sé cómo definirme, como que siento que soy un poco para los dos lados, eso. Muy bien. Muy buena apreciación, Carolina, e interpretación, o ser consciente de esas sensaciones físicas. Ahí la clave va a ser la segunda parte que comenté, la toma de pulso, la lengua y la palpación. ¿Bien? Los síntomas de la persona son muy relevantes, pero cuando hay un poco de mezcla o poca claridad, como manifestó Carolina, me siento con calor corporal, pero mis manos y pies están fríos. Entonces ahí la clave es la lengua, el pulso. ¿Bien? Si es un síndrome de calor, entonces la lengua va a estar un poco más roja. ¿Bien? Si es un síndrome de frío, la lengua va a estar más pálida o más violácea. Quizás pueden hacer esta tarea, vamos a llamarla así en casa, hoy en la noche antes de dormir, observen su lengua. ¿Qué color tiene? ¿Cómo es esa capa que la recubre que se llama saburra? ¿Qué color es la saburra? ¿Qué tan gruesa es? Mañana en la mañana la vuelven a observar. Y cuando tengan alguna comida bien saturada, que tenga o muchas harinas, azúcares, o si comen carne, que tenga carne, observen cómo está su lengua y si cambia su lengua. Muy importante eso, si pueden observar las diferencias. Y en el caso de Carolina, que comenta esto, para nosotros lo que visualizamos es un proceso más de obstrucción, que el chi no se mueve libremente. Entonces el chi se tiende a estancar en el tórax y en el abdomen. Por lo tanto genera una sensación más de congestión en el centro, pero en las extremidades falta irrigación. Y eso tiene que ver con falta de dinamismo de chi, porque el chi se estanca. Por lo tanto hay que movilizar, hay que consumir alimentos aromáticos. Y ahí puede movilizar, la sensación va a sentirse mucho más agradable en las manos y los pies. Ahí pensemos un poquito, muy bien. Eso es, Carolina. Romina, o Romy, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, tengo una consulta con respecto a cuando tú dices un médico de medicina china. Un médico de medicina china, por ejemplo, en la escuela de San Bao no está la carrera como médico de medicina china, porque lo que enseñan son técnicas aisladas, o si está y cuántos años dura. Y al final del proceso tú terminas como médico en medicina tradicional china. Esa es mi duda. Muy buena pregunta. Un poquito pronta la pregunta porque
esta instancia era para preguntar los contenidos que hemos conversado en esta primera parte de la clase o de la charla, y con respecto a la especificidad de esa pregunta, me gustaría responderla en la fase número 2 de la charla, cuando hablemos un poco más de los diplomados. Pero para que se entienda el concepto, en la Escuela Sambao hay diplomados, y está el diplomado de acupuntura y medicina china, donde una vez egresadas van a poder acreditarse ante el Seremi de Salud, y esa acreditación se llama acupunturista, bien, como profesional auxiliar de la salud. Entonces el título que finalmente se obtiene acá en Chile es acupunturista, profesional auxiliar de la salud. Médico en medicina china fue una terminología que utilicé porque hay personas que han estudiado en China la carrera de medicina con especialidad en medicina china, entonces tienen el grado académico de médico y la especialidad en medicina china, pero para eso hay que estudiar 5 años, jornadas completas, y actualmente solo en China, Japón y en otros países hay ese tipo de titulación. Pero acá en Chile lo que vale y lo que se puede aplicar clínicamente y se puede trabajar es como acupunturista. Espero que haya respondido a tu pregunta, y si no quedó tan clara la voy a responder al final. Ahí hago un reforzamiento. ¿Sí, Romy? Sí, muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Buenísimo. Muy bien. Javier hizo una pregunta que dice, ¿puede ser un síntoma a tratar la confusión, ya sea física o psíquica? Sí, puede ser un síntoma. En procesos psicoemocionales, en la salud mental, cuando hay un proceso de confusión, significa que hay una dicotomía, es decir, no se vincula el aspecto físico con el aspecto emocional, o las emociones, especialmente en trastornos ciclotímicos, bipolares. Cuando hay cambios emocionales puede haber una dicotomía, es decir, una no asociación, y la persona puede sentirse con confusión, con poca claridad mental, y eso vamos a verlo en breve en salud mental. Así que ahí lo vamos a conversar, Javiera, y si no te quede claro lo que voy a comentar, ahí lo podemos seguir profundizando, ¿sí? Eso, vamos bien. En la escuela y en nuestro diplomado de acupuntura y medicina china, se aprende toda una fase introductoria, ¿bien? Donde van a aprender fundamentos de medicina china, diagnóstico, técnicas de la acupuntura, el sistema de canales, van a aprender ventosas, auriculoterapia, una serie de técnicas en todo su diploma. Pero en la fase intermedia y final del diplomado, van a comenzar a ver módulos de medicina integrativa, al menos así los llamo yo. ¿Por qué integrativa? Porque tienen clases de medicina occidental y clases de medicina china. La clase de medicina occidental o moderna les va a hablar sobre, por ejemplo, accidentes vasculares encefálicos, colitis. ¿Cómo la medicina china entiende un accidente vascular encefálico? Perdón, me perdí. ¿Cómo la medicina occidental o moderna describe un accidente vascular encefálico? ¿Bien? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las consecuencias, los síntomas más comunes? Y luego tendrán una clase de medicina china donde tendrán una perspectiva, un punto de vista desde la medicina china para entender cómo se trata y cómo se ve un accidente vascular encefálico. Entonces, en esa fase van a tener ambas perspectivas, porque finalmente lo que esperamos es que ustedes, al egresar de nuestra escuela, tengan los conocimientos para enfrentarse a un campo laboral del área de la salud. Entonces, posiblemente, como muchos de nuestros profesores, tratan pacientes ginecológicos, ¿bien? Que vienen por infertilidad. Entonces, ¿cuáles son las causas de la infertilidad? ¿Cuál es el diagnóstico clínico? Y luego, ¿cuál es la visión de la medicina china? Por lo tanto, es importante tener esta doble perspectiva al momento de tratar a una persona. ¿Se entendió eso? En términos generales, vamos a continuación a conversar sobre distintas áreas de acción que tenemos en la medicina china, como es el caso del área musculoesquelética. Yo recuerdo un profesor en clínica que era un profesor que era muy renombrado. Entonces tenía 50 años de experiencia clínica, el profesor Wang Yinshen,
y generalmente le preguntábamos cómo tratar casos oncológicos, cómo tratar psoriasis, cómo tratar patologías inmunológicas complejas. Y él muchas veces en sus clases y en su clínica enfatizaba lo primero que tienen que aprender a tratar es el dolor. Es esas condiciones musculoesqueléticas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esta cifra la voy a inventar. Más de un 70% de esos pacientes va a tener algún malestar físico, va a tener alguna molestia física, dolor, y en la actualidad, por el ritmo de vida que tiene el ser humano, tiende a tener muchas patologías cervicales, lumbares, de rodillas, ¿bien? Procesos inflamatorios. Entonces el dolor es algo que va a acompañar a la sociedad. Y cuando hay dolor, lamentablemente el ser humano dice, me tengo que tratar, necesito ayuda. Si tengo algún otro síntoma como, no sé, ansiedad, estrés, las personas lo postergan, hasta que ese estrés comienza a manifestarse físicamente, comienzan a haber crisis de cefaleas, dolores de cabeza, tensión, rigidez cervical, bruxismo, digo, oh, no, es que estoy estresado, me tengo que tratar. ¿Bien? Pero si no hay ese síntoma físico, entonces quizás me voy a postergar. Por lo tanto, si ustedes estudian en la escuela, espero que puedan ser especialistas tratando dolor. ¿Bien? Y eso el paciente lo agradece muchísimo. Hoy, en clínica, tenía un paciente, estaba atendiendo pacientes con acupuntura, que este paciente lo llevaron obligado a la consulta. ¿Bien? Lo llevaron y le dijeron, vete a atender con acupuntura, porque él tenía un proceso inflamatorio del brazo, una bursitis de hombre, y tenía un grado limitado de movimiento donde al hacer una extensión lateral le generaba mucho dolor. Y este paciente fue bastante escéptico, como, pero ¿para qué hacerme acupuntura? ¿Qué voy a hacer acá? Prefiero tomarme un analgésico. Y cuando llegó, entonces vi ese rechazo al tratamiento, pero igual tenía la buena disposición de estar ahí el caballero, se acostó en la camilla, entonces lo comencé a tratar, le coloqué al menos unos 4 puntos, estimulé las agujitas y le pedí que empezara a movilizar su brazo. Entonces él comenzó a movilizar al principio con mucha preocupación de que le iba a doler nuevamente, pero cuando empezó a movilizar, dijo, oh, el rango de movimiento ha aumentado. Y esa cara y esa sensación de entender que la acupuntura efectivamente le podía aliviar su sensación, muy gratificante. Roberto se le activó el micrófono, pero no hay problema. Si querías decir algo, Roberto, lo puedes escribir en el chat, pero estamos bien. Muy bien. Entonces, primero, trabajar con dolor. La medicina china entiende que el dolor va a ser la causa más frecuente de la consulta de acupuntura. ¿Bien? Hay muchos tipos distintos de dolor, gravedades, frecuencias, pero algo que es sumamente importante es recordar. Cuando hay obstrucción, se va a producir dolor. ¿Bien? Cuando el chi, la sangre, no irriga hacia una zona porque está bloqueada, entonces se produce el dolor, que es lo que ocurre, por ejemplo, en las lesiones, en las subluxaciones, o esos típicos movimientos de voy a levantar una caja y me genera un tirón en la espalda, coloquialmente se dice así, o los pacientes lo refieren así, y ahí los tejidos, las estructuras, voy a dar un espacio luego, Carolina, para poder ahí responder. Las estructuras se traccionan, y desde el criterio de la medicina china se estanca, el chi se estanca, la sangre se estanca, o no hay nutrición hacia el tejido, y cuando eso ocurre, entonces la persona comienza a manifestar malestar. Desde nuestro criterio, entendemos que el viento, el frío, la humedad, pueden ser esas características externas que agravan los síntomas de dolor, especialmente cuando estamos expuestos a cambios de temperatura, aires acondicionados, o cuando estamos en temporadas de otoño e invierno, puede haber más sintomatología dolorosa porque hay obstrucción. ¿Sí? Desde la medicina china, nosotros hacemos esta gran diferenciación. ¿Hay una condición por obstrucción o hay una condición por deficiencia? La deficiencia hace referencia por falta de irrigación, de nutrición hacia el tejido. ¿Bien? Y el exceso o la obstrucción
tiene que ver con que ese tejido, esa zona está estancada, no está movilizándose libremente. Entonces, a través de la acupuntura, nosotros lo que generalmente hacemos es estimular zonas para permitir el libre flujo de esas sensaciones. Entonces, la acupuntura ha mostrado gran eficiencia para el tratamiento de dolores cervicales, dolores lumbares, procesos dolorosos inflamatorios de rodillas. Por lo tanto, actualmente en la clínica, muchas veces vemos a kinesiólogos, vemos a enfermeros, enfermeras que estudian medicina china, estudian acupuntura para poder complementar lo que ya realizan en clínica. ¿Bien? Entonces realizamos una terapia de rehabilitación, aplicamos calor, aplicamos electricidad en un tejido, por ejemplo los kinesiólogos trabajan de esa manera, estiramientos, pero hay síntomas dolorosos que pueden estar en distintas zonas que la acupuntura ahí va a funcionar de una manera excelente. Y en China al menos, los departamentos de acupuntura están integrados con el departamento de traumatología. Entonces el paciente es diagnosticado por un traumatólogo, y si el traumatólogo encuentra correspondiente, lo deriva a la acupuntura y continúa su tratamiento. Bien, y lo positivo de esto es que tenemos mucha evidencia del tratamiento de acupuntura para el dolor, el tratamiento con moxibustión. Entonces tenemos distintas técnicas, inclusive de sangría, que es un concepto que quizás muchos de ustedes aún no lo han escuchado, pero la sangría hace referencia a utilizar pequeñas lancetas para drenar distintas estructuras cuando están muy congestionadas. Tendemos a colocar pequeñas punciones para liberar esa sangre que está ahí estancada. Y eso lo utilizamos especialmente cuando son dolores crónicos, que tienen mucho tiempo y son dolores muy punzantes. Utilizamos la técnica de sangría para poder aliviar ese método. ¿Sí? Bien eficiente. Vamos con una más y voy a hacer un espacio para responder un par de preguntas. Neurología. Bien, un ejemplo que les quería mostrar es que en la medicina china, en el proceso de rehabilitación de las personas, cuando una persona ha sufrido un accidente vascular encefálico, ¿bien? Que es algo muy común hoy en día, hay tratamientos paliativos que se le generan, hay rehabilitación, pero no hay muchas técnicas actualmente que permitan ayudar a la recuperación de la persona. Muchas personas lo que hacen después de un accidente vascular encefálico es quedarse postrados en su camita, algunas veces va a un kinesiólogo, le genera un poco de movimiento, pero de ahí a que la persona vuelva a restablecer eso que llamamos la neuroplasticidad y pueda retomar el funcionamiento del el habla o a distintas estructuras anatómicas o volver a caminar, es muy complicado. Entonces, entendemos que hoy en día es la tercera causa de muerte en el mundo occidental y la primera causa de invalidez permanente en las personas adultas, bien, especialmente si las personas tienen, digamos, condiciones sociosanitarias no tan adecuadas o situaciones familiares inestables, se le complejiza muchísimo a la persona atenderse. Y de los pacientes que sufren un accidente vascular encefálico, el 32% requiere rehabilitación. Bien, el 27% queda con una discapacidad. Una gran cantidad de personas, después de sufrir un accidente vascular encefálico, puede quedar con alguna secuela psicoemocional. Bien, pueden tender a la depresión, a la demencia. Imagínense estar activo, independiente, y sufrir un accidente vascular y quedarme postrado en camita, no poder movilizar, no poder comer solo. Eso es frustrante. Y esa frustración, además de la psicoterapia, no hay muchas alternativas para ayudar a la persona. Entonces ahí viene la acupuntura, donde la acupuntura, dependiendo de la fase que se encuentre, puede dar una alternativa para la recuperación de la persona. Especialmente en la fase subaguda, la acupuntura ha demostrado ser bastante eficiente y puede generar cambios en la persona, y la recuperación de la persona en el largo plazo puede ser mucho más eficiente. Por supuesto, si se integra con la kinesiología, la psicoterapia, va a ayudar a cambiar realmente
la vida de las personas. En la acupuntura existen distintas técnicas de tratamiento, ¿bien? Y esas técnicas de tratamiento tienen que ver mucho con la diferenciación de síndromes, como le comenté, pero también tiene que ver con las áreas de estimulación que se realizan. La medicina china, a un accidente vascular encefálico, ellos le dan ese concepto metafórico, que no voy a ahondar mucho en él, que es llamado viento interno. Y ese viento interno, ellos lo utilizaron para describir un fenómeno que ocurría de manera súbita. Un accidente vascular encefálico, la persona puede desmayarse súbitamente, o puede acostarse y cuando se levanta en la mañana ya tiene algún tipo de pérdida de motricidad, y todo ese proceso, como es de carácter más súbito, entonces para los chinos en la antigüedad dijeron, oh, esto es una patología de viento, porque el viento llega bruscamente y afecta alguna estructura. Entonces ese viento, dependiendo de la estructura que afecte, ellos interpretaron que afectaba los órganos o los canales. Esto ya es un poco más avanzado en la medicina china. Pero lo importante es que desarrollaron técnicas para extinguir ese viento y para restablecer el funcionamiento de nuestro organismo. Así que los tratamientos que se aplican, principalmente lo que hacen es estimular el sistema nervioso central y periférico. Uno de ellos, por ejemplo, es el estímulo de los forámenes sacros, que están ubicados en la pelvis, los agujeros sacros. Se colocan agujas en ese espacio para generar un estímulo neurológico a través de la médula y finalmente generar o reactivar ciertas conexiones que en neurología se llama, digamos, se potencia o se induce a la persona que restablezca la neuroplasticidad, bien que permite reconectar o establecer nuevas vías de conexión neurológica para restablecer funciones. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, tenemos el trabajo en la columna vertebral, que es muy importante para el tratamiento de accidente vascular encefálico. También hay otras técnicas que se enseñan en la escuela, que es este método que fue desarrollado por este gran académico llamado Shi Xueming, que es del norte de China, de la Universidad de Tianjin, y desarrolló un método, esto es en chino, muy chino, Chino Kai Chao. Es un método que permite restablecer la conciencia de la persona. Entonces estimula puntos que tienen mucha respuesta nerviosa, como es el caso, esto lo podríamos hacer ahora en casita, es un punto que está ubicado en este surco nasolabial, entre la nariz y el labio superior. Si quieren las y los que están en casita, pueden tomar su dedo y van a presionar esta zona más cercana hacia la nariz, como el 1/3 superior. Esa zona van a respirar, inhalen, y presionan. Van a observar que es bastante sensible esa zona. ¿Sí? Entonces, si se estimula ese punto con mucha regularidad, la persona comienza a tener una mayor activación neurológica en toda la zona de la cabeza, de la cara. Este punto se utiliza muchas veces cuando las personas se desmayan o tienen muchos mareos, cansancio, se presiona este punto con bastante fuerza para reactivar a la persona. Entonces el profesor Shi Xueming desarrolló una serie de puntos, como es el caso de este punto, el caso de puntos que están ubicados en las extremidades, en los brazos, región axilar, las piernas, para activar y generar un estímulo que él lo llamó despertar la mente y desobstruir los orificios sensoriales. ¿Bien? Entonces visualicen. Si aprendemos acupuntura, si ustedes se convierten en profesionales auxiliares de la salud, perfectamente podrían trabajar con un equipo multidisciplinario en un departamento de neurología, donde ustedes podrían ser ese acupuntor o acupuntora ideal para complementar los tratamientos de pacientes con accidentes vasculares encefálicos. ¿Bien? Y hoy en día en clínica vemos que también es eficiente para la parálisis facial, neuralgia del trigémino, periartritis. Hay procesos patológicos que generan síntomas físicos, neurológicos, y ahí la acupuntura es muy eficiente para tratar esas condiciones. Muy bien.
Ay, ay, ay. Muy difícil, ¿se va entendiendo lo que voy comentando? Está un poquito avanzado, lo sé. Y es una pincelada de todo. Así, no de todo, pero es una pincelada que lo que queríamos hacer es dar, digamos, abrir una ventanita para que puedan comprender, tener una perspectiva de realmente qué es lo que podemos hacer con la acupuntura. La recuperación, Romy coloca, ¿qué porcentaje de recuperación hay de un paciente con accidente vascular encefálico con la acupuntura? Esa pregunta es muy difícil de responderla para ti, Romy, porque depende de la gravedad del accidente vascular. Hay muchas variables. La gravedad, número uno. La fase que se encuentra, si es una fase aguda, una fase subaguda. Número tres, el estado de salud de la persona, la edad de la persona. Si previamente esa persona tenía hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, la capacidad regenerativa del organismo es distinta a una persona que no tuviera esas enfermedades base. Entonces hay muchas variables que generalmente tienen que verse en los casos particulares. Pero en gran parte de los pacientes que son tratados clínicamente se va a ver una evolución semana a semana, mes a mes de tratamiento, y esa evolución, hay estudios que tratan de demostrar ese porcentaje bien de evolución, pero tienen que ser pacientes con variables más o menos similares, porque de lo contrario, científicamente no es tan aceptado. Una vez que egresen del diplomado, se pasa a una fase de acreditación ante el Seremi de Salud o el MinSal. Esa acreditación les permite poder postular para trabajos en CEFAM, en hospitales, en clínicas, o tener su consulta particular y atender pacientes de manera particular, que es lo que también muchas personas realizan actualmente. O por ejemplo, no sé si han escuchado o han visto esto que se ha publicado en el último tiempo, de que la Escuela Sambao tiene un convenio con One Spa World, que es como una agencia que contrata a personas para trabajar en cruceros. Entonces también, una vez egresados y acreditados, el estudiante podría también tomar un contrato en un crucero para trabajar como acupunturista por un periodo de 7 meses a bordo. Así que es bien interesante las proyecciones que se tiene cuando se estudia acupuntura. La salud mental. La salud mental es otra especialidad que tenemos en la medicina china, y es algo que va a estar directamente relacionado con la persona, con el estado físico de la persona, con la alimentación de la persona, con la actividad física de la persona. Es decir, en la medicina china, o en la antigüedad, ellos no separaban la mente del cuerpo. De hecho, una profesora de la escuela, me acuerdo de esa clase, que ella decía, el error realmente ocurrió cuando Descartes dijo, oh, sí, primero pienso y luego existo. Bien, porque ahí ya separó la estructura física del aspecto cognitivo mental. Entonces, esa disociación hizo que el ser humano en Occidente desarrollara todo el aspecto psicoanalítico, o la psiquis comenzara a estudiarse a mayor profundidad, lo cual encuentro muy bueno. Pero perdió finalmente esa integración con el aspecto físico. Y hoy en día, corrientes de psicoterapia más humanista, transpersonal, etcétera, tratan nuevamente de retomar esas bases de que el estado físico y la salud mental van de la mano. O inclusive la alimentación. Nosotros podemos darnos cuenta inmediatamente, si tenemos una dieta desbalanceada, cómo puede repercutir en nuestra salud mental, digamos, en un plazo muy corto de tiempo. Y también entendemos que trastornos psicoemocionales, trastornos de la personalidad, a lo largo del tiempo pueden generar cambios físicos bastante notorios. Eso también se puede observar. No es tan inmediato, pero puede también manifestarse. Entonces, la salud mental, aquí tomamos el concepto que es publicado por la OMS, que finalmente lo que se refiere a salud mental es ese estado de equilibrio de la persona, social, cultural, incluye también el bienestar físico de la persona. Entonces ya hay un concepto más amplio y no solamente es la ausencia de un trastorno psicoemocional.
¿bien? No significa que si yo no tengo depresión estoy saludable, ¿bien? Sino involucra un aspecto un poquito más amplio. Nosotros en la medicina china, por ejemplo, acá les coloco el ejemplo del trastorno de ansiedad, o la ansiedad, ¿bien? Observamos que la ansiedad va a ser una respuesta no coherente con nuestro entorno. Bien, la ansiedad es una respuesta normal siempre y cuando esté presente cuando tengamos estímulos del mundo exterior. Si, por ejemplo, yo me siento, imagínense el ser humano en la antigüedad, yo me siento amenazado, me van a atacar, esa sensación necesita generarme una crisis ansiosa para yo poder tener las herramientas para actuar en determinada situación. ¿Bien? En las personas, especialmente en cacerías, conflictos, cambios de temperatura, yo sé que el invierno se aproxima y no tengo las condiciones para sobrevivir el invierno, mi cuerpo necesita y mi mente necesita entrar en una fase ansiosa para poder buscar los recursos de reacción. Pero lo que pasa con la ansiedad hoy en día es que a pesar de que no tenemos ese indicador o ese estímulo de que voy a ser presa o voy a morir por el invierno, mi cuerpo sigue generando alertas y sigue estando en un estado ansioso, que genera finalmente síntomas físicos y me comienza a generar insomnio, comienza a generarme palpitaciones, comienzo a tener temblores espontáneos, comienzo a tener dolores de cabeza, ¿bien? Comienzo a tener apetito descontrolado, necesito comer regularmente para poder controlar mi ansiedad, puedo empezar a fumar, o inclusive consumir algún tipo de droga, fármacos, etcétera, porque no puedo regular esta respuesta fisiológica de mi organismo, y esta respuesta no es coherente con el mundo externo. Entonces, al haber síntomas, la medicina china dice, si hay síntomas, entonces yo tengo síndromes, ¿bien? Nunca llegué a la diapo. Ahí llegué. Si tengo síntomas, entonces existen síndromes, ¿bien? Si mi ansiedad, la ansiedad de Claudio, se manifiesta con palpitaciones, calor, sudoración, mi lengua está roja, ¿bien? No puedo dormir bien, entonces la ansiedad de Claudio es una ansiedad de calor. Por lo tanto, Claudio tiene que buscar mecanismos para drenar ese calor, para relajar, a través del enfriamiento del cuerpo. ¿Bien? Pero si mi ansiedad está acompañada con mareos, cansancio, algunas veces tengo estados más depresivos y otras veces más ansiosos, no estoy durmiendo bien igualmente, entonces quizás la ansiedad de Claudio necesita quizás nutrirse, necesita mejorar la alimentación. Los nutrientes que Claudio está consumiendo con la alimentación no son suficientes. Por lo tanto, entendemos que hay que fortalecer la sangre, fortalecer el chi. Y de esa manera, cuando se reactiva eso, la persona comienza a balancearse. Y los síntomas comienzan a disminuir. Entonces, en clínica, de hecho, hemos hecho, después del estallido social, y hace poco, de hecho, les voy a comentar un proyecto que hicieron unas alumnas egresadas de la escuela, son jornadas de auriculoterapia. Auriculoterapia es una técnica que en el pabellón auricular, en la oreja, se colocan semillas de mostaza, imanes o agujitas, y se estimulan esas zonas para generar una regulación de nuestro organismo, ya que se entiende que el cuerpo humano, la totalidad del cuerpo humano, se manifiesta en el pabellón auricular. Y se realizaron estas jornadas, las últimas fueron por estas alumnas en el Instituto Nacional del Cáncer, donde muchos pacientes que ya su estado, digamos, el cáncer o su proceso oncológico estaba controlado, es decir, no estaban diagnosticados con cáncer actualmente, o fueron diagnosticados, pero actualmente ya no tienen, digamos, células atípicas, etcétera, o fueron sometidos a tratamientos de radioquimioterapia, estos pacientes, después de todo el proceso vivido, estaban sufriendo de crisis de ansiedad, estaban sufriendo de insomnio. Entonces se comenzó a hacer jornadas de auriculoterapia, y después de 10 sesiones, los pacientes comenzaron a manifestar significativos alivios de los síntomas.
sensación de dormir mejor, el dormir mejoraba, su intranquilidad comenzaba a mejorar, sus crisis ansiosas de comida también comenzaron a mejorar. Entonces se ha visto una evolución significativa de estos pacientes. Y como eran jornadas específicas de auriculoterapia, se colocaban los pacientes en círculo y se le hacían tratamientos simultáneos a 10 personas. Y se hacía grupo A, grupo B, grupo C, y se trataban a más de 40 personas al día, o a 30, 40 personas. Así que fueron jornadas, han sido jornadas muy, muy bonitas. Muy bien. Voy a dar un espacio nuevamente de preguntas para que podamos conversar. Escucha. Carolina, ya veo que estás con la mano levantada. Yo soy súper preguntona, sorry. ¿Qué pasa con respecto, porque claro, tú dices 10 sesiones, y generalmente la gente hoy en día está muy acostumbrada a buscar la solución súper rápida, ¿no? Entonces, ya, una vez que pasan las 10 sesiones, ¿cuánto tiempo de bienestar o qué tanto queda esa sensación de bienestar en la gente antes de, o acaso eso queda para siempre? O claramente me imagino que tienen que haber otros cambios para que eso se pueda mantener en el tiempo, ¿no? No sé, eso cómo funciona ahí. Muy buena pregunta, Carolina. La medicina china, vamos a decirlo así, la medicina china funciona de manera más lenta en muchos casos que la medicina occidental. En muchos casos, no siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que, vamos a verlo así. Esto lo estoy... Bien. Suponiendo, tenemos a la medicina occidental y la medicina china. La medicina occidental va a ser esta flechita azul que están viendo acá, la que estoy señalando. Entonces, con la medicina occidental se realiza un tratamiento directamente a el proceso inflamatorio. Es decir, mi articulación está inflamada, o en el caso de la salud mental, tengo insomnio, entonces me dan digamos, un psicofármaco para estimular la secreción de serotonina o inhibir digamos, alguna hormona específica para no bloquear esa secreción de serotonina. Entonces, activa directamente el mecanismo que está fallando y por lo tanto es más inmediata la medicina occidental o moderna. Pero al proceso que se está estimulando esto, la estrellita, que es lo que está desbalanceado, crea un patrón de dependencia. Entonces, cuando no se dé el inhibidor de serotonina, entonces el cuerpo no reacciona de la misma manera. Y por lo tanto, la persona crea, nuevamente la palabra, dependencia al tratamiento. O mismo pasa con dolor, mismo pasa con muchas otras cosas, como hasta el omeprazol, algo muy básico, muy sencillo, el omeprazol que muchas personas hoy en día en Chile toman, son dependientes al omeprazol, porque el día que no tomen omeprazol, el cuerpo reacciona porque está acostumbrado a ese inhibidor. Entonces, si no lo consumes, comienzas a tener síntomas de acidez, malestar. Pero la medicina china, cuando va a tratar, entonces va a tratar ¿a quién? Va a tratar a la persona. ¿Bien? Y la persona genera mecanismos regulatorios para trabajar sobre eso que está afectado. ¿Bien? Pero, si se dan cuenta, es más largo el proceso, necesita más tiempo. Entonces, no es tan inmediato como la pastilla del omeprazol, que es inhibitorio. Entonces, mi acidez se alivia esa misma noche, sino necesita un tiempo de regulación, porque mi cuerpo necesita generar las herramientas para regular, para resetear el sistema y de esa manera contrarrestar. Lo que pasa es que acá, en la flechita, en lo verde, o esto utilizan muchos colores. Bueno, en la medicina china, cuando tratamos a la persona, el efecto
tiende a mantenerse por tiempo más prolongado porque estamos trabajando con la persona, estamos restableciendo el funcionamiento y los mecanismos de regulación de la persona. Entonces eso tiene una repercusión mejor en el largo periodo. En el corto plazo es más lento, pero en el largo periodo se generan cambios significativos. Yo tengo un ejemplo que justamente está la imagen de ginecología atrás, el nombre de ginecología, y en la medicina china tenemos puntos que están vinculados con el útero, están vinculados con la función ginecológica de la persona. Y yo atendí a una señorita, esto fue hace varios meses atrás, y en el proceso de atención, ella tenía un proceso de rehabilitación por una fractura, de hecho es postoperatoria, donde estaba recuperando una articulación, ¿bien? Un huesito del metatarso, del pie, detalles que no son tan relevantes, pero lo interesante es que yo para tratar el pie necesitaba utilizar puntos que tenían una función musculoesquelética para aliviar su sintomatología y dolor, pero esos puntos también repercutían sobre el aspecto ginecológico de ella. Mi intención siempre fue tratar su pie, ¿bien? Porque eso era lo que predominaba en ella. El motivo de consulta era la queja principal. Pero, como era un proceso postoperatorio de rehabilitación, tuve que hacer varios ciclos de tratamiento. Finalmente completé 20 sesiones de tratamiento con ella. Y ella me dice, yo le digo, bueno, ya terminamos tu tratamiento, ya te doy de alta, porque ya te sientes bien, puedes caminar, restablecer sus actividades. Y ella me dice, Claudio, quiero continuarme tratando contigo. Y yo le digo, ¿por qué te quieres continuar si ya tu pie está mejor? Ya está prácticamente, está funcional. Me dice, lo que pasa es que después que me comencé a tratar contigo, mis ciclos menstruales comenzaron a regularse. Mis dolores menstruales también comenzaron a aliviarse. Entonces ahí, digamos, indirectamente puedo observar que trabajando con ella, se pudo regular varias condiciones simultáneamente y sus síntomas ginecológicos comenzaron a aliviarse. Lo que pasa también, retomando el comentario de la compañera Carolina, es que la persona no solamente necesita hacer un cambio en el tratamiento, sino también en su sistema de vida, en su alimentación, en su actividad física, en el aspecto psicoemocional, y la acupuntura, o al menos en las sesiones, nosotros tratamos de englobar de una manera integrada a la persona. Así que para que esos cambios sean más duraderos, necesitamos cambios de hábitos. Y eso se estudia en el diploma. ¿Sí? Carlos, tenía una pregunta, espero que haya respondido a tu pregunta, Carolina, si no, abriremos un espacio. No, la verdad es que yo no tenía una pregunta, quería compartir un poco de la experiencia para responder un poco a Carolina, si es que me lo permitías, Claudio, si no... Sí, por supuesto, para eso Yo, estamos. yo soy acupunturista, por eso, y soy acupunturista y soy kinesiólogo también. Entonces, por lo mismo, para rescatar un poco, primero lo que tú dijiste, Claudio, es verdad que ayuda mucho en la patología musculoesquelética. En relación a los tiempos, si me permites compartir, cuando yo tengo un paciente de cáncer terminal, yo hago una sesión de acupuntura y esa persona ese día no usa analgésicos, los potentes analgésicos que requieren diariamente. Y pasa que al no necesitar esos analgésicos, esa persona ese día, yo digo solamente ese día, se puede bañar, se puede cambiar ropa y se puede sentar a la mesa con su familia. Estoy hablando de una persona con cáncer terminal. Por lo tanto, una persona va a decir, oye, pero esa sesión entonces duró solamente un día. Sí, exactamente, dura un día, pero para una persona que está a punto de morir, ese día hace un cambio, eso me lo enseñan los pacientes, hace un cambio radical, por ejemplo, en cómo es la percepción de la familia del paciente, porque tal vez le estás entregando la última once que pueden tomar juntos de una forma digna. Por lo tanto, la acupuntura hace un cambio radical en una persona con un cáncer terminal. No obstante, el tratamiento, en el caso mío, me ha durado una persona con cáncer terminal una sensación de bienestar, como que no tuviera el cáncer ese día, el día de la terapia. Al día siguiente vuelve a sentirse bastante mal, por decirlo así. No obstante, he tenido pacientes, yo soy de región, yo no soy de allá de Santiago, por lo tanto yo tengo una visión muy distinta.
en el sentido de que yo tengo pacientes que por lo general los pacientes, yo les digo, tienes que sanarte con una sesión. Entonces yo trabajo a una sesión, máximo a 2. Si se llega alguien a repetir, es porque va a venir el año siguiente o algo así. Esos son los pacientes que en realidad están mandando gente. Pero técnicamente yo lo digo, ¿por qué? Porque yo soy kinesiólogo. Estoy acostumbrado a escuchar, oiga, vengo del kinesiólogo, me mandaron 30 sesiones el traumatólogo. O la neuróloga me mandó por esta parálisis facial, estuve 10 sesiones y no pasó nada. Entonces, si yo hay algo que descubrí en la acupuntura, es que una persona puede cambiar en una sesión. Entonces, el poder de la acupuntura es tremendo. Lo que sí que hay que tener, voy a decirlo muy coloquial, hay que tener la fortuna de darle justo al síndrome, como dice Claudio, correcto, si es viento, si va a ser calor, si va a ser verano intenso, como sea. Básicamente el encontrar esa combinación adecuada va a ser una diferencia radical, radical. Sobre todo, justo ahora que va a entrar la ginecología, el tema de la fertilidad con la acupuntura es extraordinario, extraordinario. Entonces, yo agradezco por dejarme compartir, Claudio. Muchas gracias, Carlos. Bonita la experiencia que compartes con el grupo. Carlos es acupuntor, es un infiltrado, no sabía. No nos conocemos, Carlos, me parece. No nos hemos Sí, visto. no, lo que pasa es que mi hermano quiere estudiar con ustedes, por eso. Ah, Y maravilloso. justo ya lo habíamos entrevistado con una dama de ahí. Entonces yo estoy en Ya. representación de él. Ah, excelente, muy bienvenido, Carlos, y bienvenido para tu hermano, que sea futuro acupuntor de la Escuela Sambao de Medicina China. Así que buenísimo. Gracias por los aportes. Y es muy importante lo que comparte nuestro compañero Carlos, porque es de la experiencia directa, ¿bien? De la experiencia de estar ahí con una persona, de tratar de generar cambios, como es el paciente oncológico, de aunque sea un día yo genero un cambio, y ese día para esa persona representa muchísimo, para su familia también. Entonces, eso lo podemos lograr con la acupuntura, con la medicina china. Y si la persona tiene un mecanismo de restablecimiento, regeneración, y cambio de hábitos, podemos conseguir en gran parte de los casos, exceptuando casos muy complejos, severos, un proceso de recuperación que pueda mantenerse en el tiempo. ¿Bien? Y eso lo podemos observar con especialmente otras patologías como musculoesqueléticas, condiciones neurológicas, gastrointestinales, ¿bien? O casos ginecológicos, como es el caso que vamos a ver a continuación, que en la ginecología, eh, eh, la ginecología, ellos recuerden que era la única medicina que existía en aquella época. Entonces tuvieron que utilizar los conocimientos teóricos y clínicos para generar cambios en la persona. Y en las mujeres, finalmente, el organismo funciona en base a la nutrición de sangre hacia las distintas estructuras. Aquí tenemos muchos conceptos distintos, voy a tratar de ir más preciso a los puntos. El ciclo menstrual, desde el criterio de la medicina china, tiene distintas fases. Y esas fases, hay un profesor muy renombrado de la Universidad de Nanjing que se llama Xia Guichang, que es este personaje que vimos una imagen acá, pero para ser sintético en lo que voy a mencionar, él dividió estas 4 fases del ciclo menstrual en el movimiento fisiológico que tiene el yin y que tiene el yang en nuestro organismo. ¿Bien? Entonces, a través de la regulación del movimiento de yin y yang del cuerpo, él comenzó a conseguir cambios significativos para la regulación de los ciclos menstruales. Y la regulación del ciclo es sumamente importante para tratar patologías como desde la dismenorrea hasta la infertilidad, hasta el síndrome ovario poliquístico, porque el ciclo menstrual en las mujeres es determinante para el correcto funcionamiento de muchas otras cosas, es decir, se regula hormonalmente la persona y otros aspectos comienzan a regularse simultáneamente. Entonces, ¿qué fue lo que él planteó? Él dijo lo siguiente: después de
la menstruación, o cuando llega la menstruación, como hay ese desprendimiento del endometrio, esa hemorragia uterina, el yin, que es el aspecto más nutritivo, la sangre, comienza a restablecerse, comienza a nutrirse y por ende se planteó este proceso de crecimiento del yin hasta llegar a su punto máximo. Y el proceso de crecimiento del yin representa que el endometrio de la mujer comienza a restablecerse. ¿Para qué? Para prepararse para la recepción del óvulo. Y de esa manera poder generar el proceso de gestación completamente. Así que cuando llega a su punto máximo, que sería la fase más yin del cuerpo, entonces es cuando el óvulo finalmente está preparado para llegar hacia ese crecimiento del endometrio en su punto máximo. Y cuando llega a ese punto máximo de crecimiento, si la persona es fecundada, entonces ese yin tiene que mantenerse. Pero si no es fecundada, el yin comienza a descender hasta desprenderse, que sería ya la fase menstrual. Difícil, pero es para que tengan alguna idea. Y segundo aspecto, el yang, que sería el aspecto más calórico, cuando llega la fase de ovulación, hay una temperatura corporal que se llama basal, que comienza a aumentar ligeramente. ¿Bien? Y ese proceso es cuando se ovula, y la ovulación permite que ese óvulo pueda ser transportado hasta esperar a la unión con el espermatozoide para ser fecundado, y en ese instante el yang comienza a ascender, hasta llegar a su punto máximo, que es durante la fase de la menstruación. ¿Bien? Entonces él, utilizando este diagrama, comenzó a entender las interacciones que tienen los ciclos menstruales con los movimientos fisiológicos de yin y yang. Y de esa manera, él comenzó a establecer tratamientos de fitoterapia principalmente, y por ejemplo, él pasó a ser una persona muy renombrada porque él trató la hija de Hu Jintao, que fue uno de los presidentes en China en el año 2003-2005 aproximadamente. Trató a la hija de Hu Jintao y ella quedó embarazada. Así que de ahí el profesor Xia Kuei-Cheng se generó un gran impacto en la visión que tiene la medicina china, o en la concepción que se le tenía a la ginecología en China. Y eso benefició al desarrollo. O por ejemplo, los casos de dismenorrea, dolor menstrual, se puede usar la moxibustión en distintas zonas corporales, como en el abdomen bajo, en la espalda. Hoy en día en la cultura suramericana se habla mucho de utilizar un guaterito caliente y colocárselo en la zona baja abdominal o en la zona lumbar, sacra, para aliviar esos síntomas. Bien, nosotros en la acupuntura utilizamos la moxibustión. Utilizamos cajitas de moxa para generar un calor ahí mantenido, y de esa manera aliviar las sintomatologías de un proceso de dismenorrea. Pero también la acupuntura trabaja síndrome ovario poliquístico, trabaja inclusive, hay casos clínicos bien interesantes donde el feto adquiere una posición podálica, es decir, está invertido y requiere realizarse cesárea, pero a través del estímulo de puntos de acupuntura, especialmente uno en el pie, se puede generar un restablecimiento de la posición cefálica para poder dar a luz. Así que es muy interesante el área de tratamiento de la ginecología. Muy bien. Voy a dar generalidades de esto, para tampoco hacerla tan extensa y dar un tiempo para conversar. Sé que están cansados, así que muy bien. Otro campo de acción que tenemos en la medicina china o en la acupuntura son los procesos gastrointestinales. ¿Bien? Hoy en día, por nuestros hábitos alimenticios, hay muchas condiciones digestivas, por ejemplo la acidez, reflujo, hay esofagitis, gastritis, colitis, son nombres muy comunes. De hecho, muchas de nuestras amistades pueden tener esta sintomatología, estreñimiento, o hay personas que tienen diarrea. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos con estas personas? ¿Cómo les podemos ayudar? Y aquí la acupuntura ha demostrado ser muy eficiente, porque va a estimular
esa musculatura lisa que muchas veces tiene espasmos, muchas veces tiene falta de secreción o lubricación de las distintas estructuras y se generan procesos inflamatorios. Así que la acupuntura ha demostrado ser bastante eficiente para el tratamiento de patologías gastrointestinales. Y también entendemos que muchos procesos digestivos tienen un factor psicoemocional de base. Así que regulando el aspecto de la salud mental, también se van a aliviar muchos síntomas gastrointestinales. Un ejemplo es con el colon irritable. Si bien la medicina occidental tiene métodos, tratamientos, algunas veces se quedan cortos y no tienen, digamos, muchas herramientas para tratar procesos, digamos, inflamatorios de colon, que son por mucho tiempo procesos crónicos. Entonces acá la acupuntura nos da una gama de diagnóstico, diferenciación de síndromes, identificación de las causas, si son psicoemocionales, si es por la alimentación, y nosotros podemos generando cambios primeros en los hábitos, e identificando los principales síntomas que puede tener una persona, desde dolor, distensión abdominal, náuseas, flatulencias, o si hay aspectos psicoemocionales de la mano, nosotros podemos establecer un tratamiento adecuado, generar cambios en su alimentación, ahí la dietoterapia nos da herramientas, dejar semillitas en el pabellón auricular para complementar el tratamiento, y luego realizar tratamientos directamente con la medicina china para su causa, ¿bien? Para su síndrome, que podría ser un estancamiento, donde no se mueve, no fluye libremente el chi de la persona, entonces se obstruye generando síntomas de distensión, o podría ser una condición más obstructiva por aspectos psicoemocionales, o podría tener condiciones de humedad, calor, que son finalmente síndromes metafóricos que planteamos en la medicina china para describir fenómenos o desbalances que pueden ocurrir en una persona. Un ejemplo son las patologías, digamos, de calor. Las patologías de calor, hay muchos casos que la persona puede experimentar pirosis, que es una sensación quemante por la zona del estómago, el esófago, puede tener ulceraciones bucales, y toda esa patología de calor necesitamos utilizar técnicas para refrescar el organismo. Entonces hemos tenido muchos casos que utilizando puntos del canal de estómago y puntos que refrescan, la persona después del tratamiento esa misma noche nos refiere una sensación, voy a decir literalmente lo que me han dicho pacientes, sensación refrescante en la región gastroesofágica. Bien, la persona comienza a disminuir la pirosis, comienza a disminuir las úlceras bucales y se comienza a restablecer sus funciones. Así que para procesos crónicos es bastante evidente el uso de la medicina china, de la acupuntura especialmente, para procesos gastrointestinales. En la oncología, otro campo de acción que no es tan conocido ni es tan popular, porque si bien la acupuntura diagnostica, establece un criterio diagnóstico para el cáncer, para los procesos oncológicos, carece de herramientas para tratar fases, digamos, donde el tumor o se genere metástasis en el organismo de la persona, comienza a evolucionar. Ese proceso la medicina china, si bien lo diagnostica y lo puede tratar, no ha demostrado tanta eficiencia clínica. Pero donde sí ha demostrado gran eficiencia es en el proceso de rehabilitación, de recuperación posterior a la la quimioterapia, para tratar esos síntomas adversos que podría generar la radioquimioterapia. Entonces muchas veces la acupuntura se utiliza como técnica de acompañamiento para los procesos, para la recuperación en los procesos. En el Instituto Nacional del Cáncer tienen un departamento de medicina integrativa, y en ese departamento de medicina integrativa tienen 3 acupuntoras, las cuales están haciendo seguimientos de los pacientes. Y actualmente se focalizan en los pacientes que ya son posoperatorios, que han recibido radio, quimioterapia,
que tienen pérdida de apetito, cansancio, dolores corporales, náuseas, vómitos, etc., ellas les van a tratar a esos pacientes y van a cambiar, van a mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Bien? Si bien se podría tratar pacientes con procesos oncológicos en desarrollo, no es lo que la acupuntura actualmente ha evidenciado y ha demostrado que tiene una alta efectividad. Actualmente, en nuestra escuela Sambao también existen cursos de especialización para las acupunturistas, los acupunturistas que han egresado, y en la escuela Sambao nuestro director está realizando un curso que dura 6 meses, si no me equivoco, de el tratamiento de la medicina china para condiciones oncológicas. Bien, así que está bien interesante saber que en un futuro también se puede seguir profundizando en el entendimiento y el tratamiento de estos procesos oncológicos. No voy a tener acá porque es muy específico. Y para cerrar, aquí está algo que la medicina occidental, no voy a decirlo así, pero que a nosotros en Occidente nos cuesta incorporar en nuestra día a día, que es la prevención. ¿Bien? Y aquí la medicina china realmente hace la diferencia. ¿Bien? Los chinos, de hecho, en los textos clásicos, estos textos que compilaron, hablan de esta frase, Zhi Wei Ping, tratar la enfermedad antes que aparezca. ¿Bien? Entonces, ¿cómo nosotros podemos generar cambios en las personas? Podemos restablecer el funcionamiento de las personas cuando se comienzan a generar los desbalances para que la enfermedad no ocurra, o si hay una patología, cómo esa patología no progresa, no se transforma y no genera condiciones severas. De hecho, esta frase, esto es como un extracto de un texto clásico que se llama el Suwan, las preguntas convencionales, no sé si es la mejor traducción, el capítulo 2. Dice lo siguiente: las personas sabias no tratan la enfermedad una vez que se manifieste, tratan la enfermedad antes de su manifestación. No tratan cuando hay desorden y caos, sino antes que ocurra el desorden y caos. Así debe ser. Una vez enfermo y después tomar fitoterapia, es como tener sed y hacer un pozo, o hacer una olla para conseguir un pozo, o estar en guerra para producir armas. ¿No es acaso muy tarde? Entonces ahí nos deja como ese aspecto reflexivo de que no debemos esperar hasta el último momento para nosotros recurrir a tratarnos, no esperar que ese estrés se somatice físicamente con dolor, bruxismo, malestar, no esperar que esa gastritis se convierta en una úlcera o pase a algo más grave, sino tratar la enfermedad cuando aparezca o tratarla antes de que se manifieste, cambiando nuestros hábitos a través de la acupuntura, a través de la medicina china. Así que así sería. Estas son generalidades de los campos de acción de la medicina china. Déjenme decirles que la medicina china es muy extensa y tenemos aplicaciones tanto para la pediatría como para la cardiología, procesos respiratorios, resfriados. Ha demostrado también mucha eficiencia, así que les invito a ser parte de este maravilloso mundo de la medicina china, de la acupuntura, y también les dejo esta instancia para que puedan conocer nuestros diplomados. Nosotros en nuestro sitio web, creo que están viendo la pantalla compartida, ¿no? Sí, tengo como una malla acá del diplomado. Tenemos distintos diplomados. Tenemos el diplomado de acupuntura y medicina china que dura 3 años y 7 meses. Tenemos el diplomado de Tui Na que dura 10 meses. Entonces hay distintos diplomados. Este es, por ejemplo, el diplomado de Tui Na de 10 meses. Distintos diplomados que pueden conocer de ellos. Tenemos formatos semipresenciales, formatos presenciales, donde, como se dan cuenta en esta malla, van a observar el proceso de formación en la medicina china, desde el aspecto fundamental, las bases de diagnóstico, las técnicas ya de tratamiento como la dietoterapia, la auriculoterapia, las técnicas de masaje Tui Na y Qigong, hasta el proceso de aprendizaje de los canales, puntos de acupuntura, y luego ya
la incorporación de las especialidades de la medicina china, como las que hemos conversado brevemente, y todo este proceso de formación, por supuesto, se va a ver acompañado de prácticas clínicas, donde van a tener tutores y tutoras especializadas en acupuntura que les van a guiar en todo su proceso de formación y les van a acompañar junto con pacientes reales a tratarlos, a diagnosticar, a aplicar lo que vayan aprendiendo en el diploma. ¿Sí? Así que así estaríamos por el día de hoy. Voy a dar un espacio a continuación para responder dudas y preguntas de los diplomados, de la charla, no de mi vida personal. No, estamos bien. Excelente. Romina levantó su mano, le escucho. O Romy. Hola, sí. Ya, bueno, entonces, como yendo a la consulta que te hice en un comienzo, por lo que entendí, acá en Chile no hay un lugar donde se haga la carrera completa de medicina tradicional china. Solo diplomados de acupuntura que te voy a acreditar con el MinSal después. Eso, ¿no? Eso es correcto. Ya, perfecto. Muchas gracias. Y gracias por la charla también, estuvo buenísima. Gracias. Así es, Romy. Tienes esa formación, que es una formación bastante completa. Bien, generalmente las clases son una vez a la semana, son 4 horas cronológicas que vas a dedicar a la semana para tus clases sincrónicas, presenciales o conectada online de manera sincrónica, y además 4 horas a la semana a partir del segundo año que vas a iniciar tus prácticas clínicas, donde vas a estar con ese tutor atendiendo pacientes. Así que son 8 horas semanales para dedicarle al diplomado, además del estudio que realices por tu propia cuenta, y además de, digamos, de las horas de aula virtual, que tenemos esta plataforma de aula virtual que tendrás videos, grabaciones de algunas clases con la finalidad de que puedas perfeccionarte. Así que actualmente los diplomados que se enseñan en Chile son de esta manera, con la finalidad, porque muchas personas, como es el caso del compañero Carlos, dice: yo soy kinesiólogo, bien, y podría asegurarme que ya Carlos estaba trabajando mientras comenzó a estudiar acupuntura y tuvo que hacer quizás las dos cosas al mismo tiempo, o estaba estudiando y estudiando acupuntura. Entonces este tipo de formato de los diplomados le permite a la persona continuar con su ritmo de vida y además poder especializarse y poder estudiar medicina china, lo cual lo encuentro maravilloso. En China ya es distinto, porque allá la carrera se enseña en universidad y la persona sale casi de cuarto medio a dar este examen nacional, y dependiendo del puntaje ingresa a estudiar medicina con especialización en medicina china. Entonces las personas se dedican un estudio de 24/7, es decir, tiempo completo. Entonces la formación es un poco distinta, pero los contenidos de los diplomados son bastante similares a lo que se enseña. Así que es bastante completo. Eso sí se los puedo asegurar. Muy bien. ¿Y este diplomado se da en Viña o solo Santiago? Actualmente nuestra escuela tiene 2 sedes, en Santiago, en Providencia, cerca de Tobalaba, y en Viña, en Once Norte, con 2 Oriente. Así que en ambas sedes puedes estudiar. Tiene diferentes horarios para el formato presencial y para el formato semipresencial, donde mi recomendación es que ingresen al sitio web y lean los detalles del PDF, donde se deben asistir una vez al mes a clases presenciales, pero las otras clases son en formato online. En ese caso las clases son en la sede de Providencia una vez al mes, ¿bien? Pero si es presencial, puedes asistir a las clases en la sede de Viña. Espero que se haya entendido. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Buenísimo, Carlos. La USACH, excelente, digamos, instancia de formación. Hay muy buenos profesionales en la USACH. Las horas de práctica clínica, Winston comenta: ¿cuántas horas clínicas? Actualmente en la escuela se deben cumplir 600 horas de práctica clínica, de las cuales hay un proceso de recopilación
para los casos clínicos donde se debe hacer una recopilación de información con casos clínicos y se deben cumplir horas con los tutores. Y esas horas, se van sumando a partir del segundo año. Pero lo importante es que a partir del segundo año, cuando empiezas a hacer prácticas clínicas, si te mantienes constantemente en prácticas, cuando llegue el momento de egreso, vas a cumplir con esas 600 horas de práctica clínica. ¿Sí? Y lo que es bonito, con muchas otras cosas, pero lo que yo encuentro que es algo muy bonito, no sé cómo llamarlo, satisfactorio es la palabra, es que cuando el alumno o la estudiante llega a la clínica, por primera vez está como, oh, tengo que pasar de la teoría a la práctica. ¿Cómo pongo una aguja? ¿Qué hago con la ventosa? ¿Dónde tomo el pulso? Realmente estamos perdidos en la clínica cuando llegamos. Pero cuando uno ve el proceso de crecimiento de ese alumno, va creciendo desde el primer semestre, cuarto semestre, quinto semestre, ya en el sexto semestre ya se comienza a ver la independencia clínica, ya el alumno comienza a poder tratar al paciente, diagnosticar coherentemente, hasta que llegan al séptimo semestre, donde yo recuerdo en clínica tener la total confianza de entregarle las agujas al estudiante, decirle, trátalo tú, que tú tienes un muy buen manejo de diagnóstico, tratamiento, y finalmente sé que cuando egrese de la escuela pueda tratar pacientes. Ese es el objetivo y eso se logra en la gran parte de los casos. No voy a decir todos porque depende de la persona. Voy, Carolina, déjame responder la pregunta de Javiera, disculpa. Dice, ¿para las clases prácticas ustedes pasan pacientes o los alumnos tienen que llevarlos? Los pacientes son buscados por las clínicas comunitarias de nuestra escuela. Hay agendas, los cuales son pacientes que se atienden con precios más económicos que en el mercado, no sé cómo decirlo, de tratamiento en general. Así que la clínica comunitaria tiende a tener una gran cantidad, un gran flujo de pacientes. Así que ustedes solo tienen que preocuparse en colocarse su delantal, su insignia, y tener la buena disposición para acompañar a sus guías, profesores guías, y de esa manera tratar a las personas. No tienen que llevar ustedes pacientes. Eso. Gracias, Yasna. Carolina, te escucha. Consulta. Para lo semipresencial, es que yo soy de Viña del Mar, entonces, pero probablemente de aquí a 1 o 2 años más me voy hacia el sur. Entonces, yo podría cambiar de presencial a semipresencial en medio del proceso, o mejor, empiezo semipresencial una vez. Mi pregunta es que, claro, estoy en Viña, pero si hago semipresencial, luego voy a tener que viajar a Santiago a hacer la presencialidad. Claro. Los contenidos del diplomado son los mismos, tanto en el formato presencial como semipresencial, pero la organización de las clases varía un poco en el formato semipresencial con presencial. Entonces tienes esas dos alternativas: estudiar presencial y luego, con previa antelación, ver la posibilidad de cambiarte de formato para el semipresencial y convalidar los ramos que ya tienes aprobados en el formato presencial. ¿Bien? O directamente tomar el semipresencial y continuar con esa generación durante todo tu estudio. Lo difícil es, digamos, que pueda calzar todos los cursos del primer año para el segundo año, porque varían un poco el formato semipresencial con el presencial. Ok, y en cuanto a si hago semipresencial siempre, la presencialidad, digo, la cantidad de cosas presenciales que tengo que hacer se va a mantener los 4 años, porque ahí voy a tener que viajar de Puerto Varas a Santiago a hacer la presencialidad. Entonces, como para saber más o menos, o después aumenta la cantidad de horas presenciales. Claro. Según la práctica, digo. En el aspecto semipresencial, el primer año vas a tener solo 2 sesiones de clases presenciales en la sede de Providencia, porque el primer año es bastante teórico. Bien, va a tener fundamentos, diagnóstico,
La dinámica, por supuesto, es distinta de las clases presenciales, pero los contenidos son los mismos, la dinámica es distinta, y en estas instancias presenciales lo que vas a hacer es poner en práctica todo lo que has aprendido. Tomar pulso, ver lengua, palpar abdomen, realizar la anamnesis, el proceso de anamnesis con pacientes reales, con personas reales, el primer año. A partir del segundo año vas a tener una sesión mensual presencial. No sé si la puedes ver acá en la imagen, que voy a poner un corazoncito. Una sesión mensual. Es decir, que desde abril a noviembre tienes que venir una vez al mes a Providencia. Y en esa instancia presencial haces dos cosas. Una es clases, prácticas, de los contenidos de tu diploma. Es decir, si vieron el canal de pulmón, cómo punturar el canal, cómo palpar el canal, dónde están los puntos, etc. Y luego el primer día generalmente son las clases y el segundo día son las prácticas clínicas. Entonces ahí vas a nuestra clínica comunitaria para comenzar a sumar horas de práctica clínica con tu tutor, con tu tutora. ¿Sí? Pero entonces esa sesión mensual no es un solo día, son varios días. Son dos. Son 2 días generalmente, sábado y domingo. Ya. ¿Sí? Los días sábados, prácticas clínicas, los días domingo, clases. Eso es como la dinámica de esto. Y la clínica va a estar diseñada para poder recibirte ese fin de semana al mes. ¿Sí? Muy bien. Y además vas a tener mentorías que son como, digamos, instancias para hacer reforzamiento, seguimiento de casos clínicos, etcétera, que es como un acompañamiento que principalmente se realiza con los estudiantes semipresenciales. Pregunta de Roberto, dice, ¿qué diferencia tiene la Escuela Sambao con el Instituto Nacional de Acupuntura? Instituto Nacional de Acupuntura, buen nombre. No te puedo responder la pregunta, Roberto, porque no tengo, digamos, no tengo conocimiento cuál es el Instituto Nacional de Acupuntura. Quizás es una escuela de medicina china que le llamaron Instituto Nacional de Acupuntura, y todos los diplomados de... Sí, Carlos, si quieres lo escribes en el chat, o si tienes un minutito para terminar la idea. Todas las escuelas de medicina china o de acupuntura finalmente tratan de generar una formación en cada uno de los estudiantes para luego poder acreditarse ante el Seremi de Salud. Eso es lo que busca finalmente la escuela. Cada escuela tiene un sello distinto, tiene un enfoque distinto para la enseñanza de la medicina china. Entonces lo que te podría decir, Roberto, es cuál es el sello, cuál es la diferencia, lo que nos distingue a nosotros como Sambao con otras instituciones. Y lo que nos distingue a nosotros como Sambao es que seguimos la línea de un profesor de nuestro director, el cual se llamó Wang Yi, y él desarrolló un sistema de palpación de canales. Que la palpación de canales es una técnica que se presiona distintas áreas corporales para poder vincular el estado anatómico del canal con las patologías internas de la persona. Entonces es un vínculo que lleva desde la teoría hasta la práctica. Y eso, con toda seguridad les puedo decir, le da una mayor solidez a cada uno de nosotros en nuestra práctica clínica. Número 1. Número 2, la Escuela Sambao tiene este concepto de medicina china clásica. Bien, porque tratamos, en la medida de lo posible, de rescatar contenidos de los textos clásicos y seguir esta visión clásica que tiene la medicina china para aplicarla en nuestra clínica. Y como tercer aspecto, es que, si bien se dieron cuenta, lo que yo traté de mencionar está vinculado también con la medicina moderna, o yo la llamo medicina integrativa. Bien, entonces, en la Escuela Sambao van a integrar conocimientos de medicina occidental con medicina china, porque es lo que creemos nosotros que va a ser mucho más eficiente para su desenvolvimiento en la clínica. Las otras escuelas puede que tengan mallas distintas, pero los contenidos de canales, de auriculoterapia, de diagnóstico deberían ser bastante parecidos. Los profesores, si no puedo conocer los otros profesores de otra escuela, pero los de Sambao son muy bien capacitados. Eso. ¿Puedo hacer una consulta?
Sí, don Winston, sí le escucho. Bueno, mira, lo que pasa es que yo, a ver, yo lo encuentro súper, esto me parece genial, ¿ah? De verdad. Tengo mucho interés de hecho, digamos, estoy estudiando constantemente, digamos, y no sé si este año pueda tomar, pero claramente, digamos, estoy estudiando mucho el tema. Todos los días y bueno, estoy alucinando con el tema. El asunto es que mi pregunta es la siguiente. De acuerdo al conocimiento que yo pueda tener, si es que no llegase a ingresar este año, lo haría el próximo. ¿Ya? Si yo manejo, digamos, un conocimiento determinado, ¿existe alguna posibilidad de convalidar ramos? Comprendo. Em, existe la posibilidad, sí existe la posibilidad de convalidar ramos, pero generalmente se realizan con personas que tengan como antecedentes de estudios en otra escuela, porque hay un proceso que es difícil de decirlo. Una cosa es leer, prepararse, formarse de manera personal, autodidacta, y cuando hay una explicación de una persona externa, permite muchas veces que ese conocimiento que se tenga de la persona pueda confirmar la información, y también hay una experiencia de ese otro profesor o profesora que es entregada a la persona. Entonces, no he escuchado casos hasta los momentos, tendría que conversarse con nuestra jefa de carrera, donde un estudiante autodidacta pueda convalidar algún módulo que diga, no, es que yo estudié muy bien fundamentos de la medicina china, quiero convalidar este módulo. Se podría conversar, pero tendría que pasar por una entrevista y tendría que pasar por una evaluación escrita y teórica, teórica oral me refiero, para poder confirmar que realmente se manejen los conocimientos, ya que eso va a servir de base para lo que viene a continuación. Y lo otro que nuestro director nos explica mucho es que él siempre menciona que la medicina china es circular. Ustedes ya están viendo al compañero Carlos ahí conectado. Carlos se conectó, está acá atento, está participando, porque a pesar de que él maneje gran parte de las cosas que yo he mencionado, él, esta instancia, esto lo estoy inventando, Carlos, disculpa si, si estoy asumiendo esto. Carlos, al escuchar esto, le permite reflexionar en ciertos aspectos, contenidos, lo vincula con su experiencia personal. Entonces, aunque esté escuchando nuevamente conceptos como yin y yang, calor, frío, el grado de profundidad de esa información es distinta. Entonces, por eso se habla que la medicina china es circular. Si yo actualmente tomo el módulo de fundamentos de la medicina china, me va a permitir profundizar cada vez más en el entendimiento de lo que es el fundamento de la medicina china. Así que, en el caso de don Winston, si retoma un ramo como fundamentos de medicina china, déjame decirle que su grado de profundidad va a ser cada vez mayor. Así que no va a ser una pérdida de tiempo, sino va a ser más bien una contribución para su solidez en la medicina china. Ese es mi punto de vista, pero se puede conversar con nuestra jefa de carrera. Muy bien. Pienso que estamos bastante bien con el tiempo. Les agradezco mucho por su buena disposición de estar acá conectadas, y también les hago la invitación a todas y a todos aquellos que están viendo la grabación, porque sé que muchos puede que lo estén viendo, de visitar nuestro sitio web, que es www.escuelasambao.cl. Sé que la mayoría ya lo ha visitado para estar acá presente en la charla. También les invito a visitar nuestras redes sociales, @escuelasambao, por Instagram, y Facebook debería aparecer como Escuela Sambao. Así que estamos muy bien. Si quieren información adicional, sé que en nuestra plataforma tenemos un formulario, ¿bien? De inscripción para que a ustedes les llegue toda la información. Sé que a muchos debería haberle llegado ya la información, pero, pero si quieren detalles de alguno de los diplomados, como el de Tuina o el de Chicom, pueden por supuesto llenar sus datos en los formularios de admisión, y ahí les vamos a hacer llegar la información. Eso sería. Quería mostrarles el formulario, pero no lo...
Ya se los voy a mostrar para finalizar. Cuando ingresan a nuestro sitio web, ¿verdad? En la parte de admisión, y en la parte inferior van a tener un formulario, ¿sí? Entonces ustedes acá les van a colocar sus datos, correos, y nuestras colegas, compañeras de trabajo, van a contactarse con ustedes para darle toda la información correspondiente, necesaria. E invito a Carlos, que tenemos cursos y seminarios de especialización, por si algún día se motiva, acá también hay cursos de especialización. Y la escuela tiene mucha proyección, tanto para estudios de posgrado, en la Fundación Europea de Medicina China. Ha habido varios estudiantes, actualmente 6 alumnos de la Escuela Sambao que, una vez egresados, realizaron estudios de magíster en la Universidad de Medicina China de Nanjing. También hay grupos de la Escuela Sambao que han ido a China a hacer pasantías, que dura un mes aproximadamente, pasantías en la Universidad de Nanjing, y también viajar en China. Así que hay una infinidad de posibilidades que se abre al momento que ya forman parte de la escuela. Así que les dejo la invitación a ser parte de esta comunidad, de esta familia, y les agradezco por conectarse y tener toda la paciencia del mundo. Eso. Quiero hacer una consulta. Ya, maravilloso. Buenas tardes, buenas noches, cortita. Sambao, ¿qué significa? Sambao. Oh, maravilloso. El eje central de la charla no lo respondí. Sambao, ¿qué significa? San significa 3. San, 3. Bao significa tesoros, los 3 tesoros. Y son 3 aspectos que los antiguos cultivaron, preservaron. ¿Cuáles son los 3 tesoros, Carlos? Vamos a hacer evaluación. Ahí lo voy a escribir, creo. Bueno, Jin, Qi, Shen. Jin representa la esencia de la persona. Bien, el aspecto que viene de nuestros antepasados, viene de nuestra herencia familiar. Bien, o lo llamamos aspecto innato. Esa esencia constituye el cuerpo de la persona y le da la estructura física inicial. Esa esencia es como una especie de depósito, de receptáculo, como una especie de, disculpen el término, de alcancía, bien, que se está guardando ahí. Número 1, la esencia. Número 2, Qi, que representa ese aspecto fisiológico que está en constante movimiento, y nosotros al inicio lo hemos traducido como energía vital. No es la mejor traducción, pero para nosotros occidentales nos permite comprender que es un aspecto que dinamiza las funciones de nuestro organismo y mantiene nuestro sistema digestivo en funcionamiento, nuestro corazón latiendo, y nuestra conducción nerviosa en movimiento. Y Shen va a representar el aspecto psicoemocional, la mente, el espíritu, el aspecto cognitivo de la persona. Entonces, para ellos, entendieron que la mente, o el aspecto espiritual, el cuerpo físico, la estructura, que es la esencia, y el dinamismo de esto, conciben los 3 tesoros que debemos preservar para conseguir la salud. Por lo tanto, los directores, en su momento, dijeron, el nombre que debemos darle debería ser Samba. Y ahí surgió. La bolsa verde, Chi y el Y. Oh, eso también son tesoros. Así es. Maravilloso. Que estén muy bien, que tengan linda noche, y nos veremos pronto en el diplomado. Muchos cariños. Chao, chao.